Buenas familia, ¿queréis aprender a hacer flores pero habéis comprado un molde y no sabéis cómo curarlo, cómo usarlo y cómo conservarlo de una vez para otra? Pues quédate, porque te traigo 7 trucos que nadie te cuenta para que te salgan unas flores de lujo. Vamos al lío, que empezamos. Estos son mis moldes, algunos los he utilizado muchísimo, otros menos, y como veis son de diferentes materiales. Estos son de hierro, son los más típicos por aquí por Extremadura. Este está hecho a mano, me lo hizo mi padre, y estos otros son todos comprados, pues para Navidad, para bautizos, comuniones, Halloween, ¿de acuerdo? Entonces todos estos ya los he utilizado y los tengo curados. ¿Qué he hecho? Bueno, pues me he ido y me he comprado uno, que este no lo tenía, es el tamaño muy grande de flor, para enseñaros a curarlo. ¿Vamos allá? Para fregar vamos a utilizar uno de estos dos. Este es plástico y lleva esponja dentro, y este es esponja con fregón por aquí. Nunca vamos a frotar muy fuerte, pero lo que nunca jamás vamos a utilizar es este tipo de aluminio que aquí conocemos como nana. Este no lo vamos a usar nunca para fregar nuestros moldes. Y siempre tenemos que fregarlo cuando lo hemos comprado. Mirad, porque si yo paso por aquí la mano un poco, como veis va a tener siempre restos de hierro. ¿Veis? A ver si puedo enfocar un poquito mejor. ¿Veis cómo está sucia mi mano? Entonces siempre de estar en los sitios donde los han hecho y en los almacenes, pues hay que pegarles un fregadito. Quitamos la etiqueta. Y vamos a fregarlo muy bien. Tanto por fuera como por dentro, en todos los recovecos que tenga nuestro molde. Una vez que lo hayamos fregado muy bien, lo vamos a enjuagar con agua. Lo vamos a secar muy bien con la ayuda de una bayeta para que no quede nada de agua. El segundo paso es elegir los recipientes donde vamos a hacer nuestras flores. Este que he comprado ahora es el más grande. Necesito un recipiente donde me quepa el molde y una flor por lo menos que se esté haciendo. Si tenemos un molde más pequeño, podremos utilizar un recipiente más pequeño donde nos quepa siempre el molde y una o dos flores que se vayan haciendo. Al igual que el recipiente donde vayamos a meter nuestra masa. Siempre tiene que ser un recipiente por la parte de abajo, que sea plano, porque si es curvo nuestro molde no va a llegar al fondo y no vamos a aprovechar tanto la masa. Y simplemente con que nos quepa nuestro molde es suficiente, porque simplemente vamos a meter una vez, a no ser que estéis haciendo mucha cantidad entre varias personas y utilicéis un recipiente mucho más grande. Para este yo utilizaría un recipiente algo más pequeño donde la masa me quede más recogidita y la aproveche mucho mejor. Pero como voy a utilizar el grande, voy a usar este recipiente. Ya tengo mi masa lista, no os preocupéis por la masa de las flores porque ya la tenéis en mi canal y os la voy a dejar en el primer comentario fijado. He hecho un poquito porque hoy se trata de enseñaros a usar el molde. El tercer paso es introducir nuestro molde en el recipiente donde vayamos a hacer las flores y lo vamos a cubrir con aceite de girasol. ¿Podría ser otro aceite? Sí, cualquiera que utilicéis para frituras. Este molde, al ser más grande, me va a llevar más aceite. No te preocupes porque una vez que hayamos terminado de hacer las flores, lo dejamos enfriar, colamos y lo guardamos en un recipiente donde podamos reutilizarlo. Una vez que tengamos nuestro molde bien cubierto de aceite, lo que vamos a hacer es poner el fuego a que se caliente, un fuego medio alto, para que el aceite tome temperatura y se lo transmita a nuestro molde. De esta forma lo vamos a curar. Mi molde lleva 10 minutos calentándose. Si metemos una brocheta, no sé si podéis ver ya que burbujea. Eso nos indica que el aceite ya ha llegado a unos 160 grados. Otra de las maneras es tomar nuestra masa. Voy a tomar un tenedor, cojo nada, penitas con un tenedor y dejo caer una gota. Como veis, sube enseguida y eso quiere decir que mi aceite está listo. La temperatura del aceite es muy importante. Para hacer mis flores voy a tener por aquí muy cerca una bandeja, un plato con papel absorbente y yo utilizo unos tenedores para ayudarme a sacar las flores. Y por otro lado voy a tener la masa cerca, pero nunca la voy a dejar muy cerca del fuego, porque si la dejo muy cerca del fuego,
el huevo va a cuajar y mi masa se va a secar. Entonces la tengo por aquí cerquita, pero nunca al lado pegadita al fuego. Lo que hacemos ahora es sacar nuestro molde, lo sacudimos un poquito para que caiga el exceso de aceite y no lo incorporemos a la masa, ¿de acuerdo? A una altura considerable, ¿eh? No lo vayáis a sacudir cerca del aceite que no salte. Tomo mi masa, a ver si lo podemos ver bien, ahí, y meto el molde dentro sin llegar al borde, nunca tiene que llegar al borde. Lo vamos a dejar como 5 segundos, 1, 2, 3, 4 y 5. Retiramos, sacudimos también un poquito para que caiga el exceso de la masa y así estos chorretes no se van a freír. Así cuando vemos que ya deja de caer, ya retiramos la masa y lo ponemos en el aceite. Es muy normal que la primera flor se pegue, no os preocupéis. Voy a dejar la masa aquí a un lado y ahora lo que yo hago, sobre todo cuando el molde es nuevo, es asegurarme que está bien despegada la flor. Como veis, lo mantengo abajo. ¿Para qué? Porque si yo lo subo, nada más meter el molde, la flor se me abre en exceso y yo quiero que me quede bonita. Entonces lo que hago es mantenerlo un poquito abajo, pero sin que toque el fondo de mi recipiente con aceite, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora con la ayuda del tenedor voy a intentar ver si mi flor está pegada, porque es la primera, el molde es nuevo y es muy normal que se nos pegue. Con mucho cuidado de no estropear la flor, mirad cómo enseguida salió perfecta la primera con el molde nuevo. Siempre el molde de nuevo al aceite, nunca lo vamos a tener fuera. Vamos a dejarlo ahora 3-4 segundos que vuelva a tomar esa temperatura que ha podido perder con la masa y vamos a hacer otra flor. Ahí está, a tiempo real, para que lo veáis perfectamente. Sacudo bien el exceso de aceite, acerco la masa para que la veáis bien, introduzco sin llegar al borde, porque si llegamos al borde lo que pasa es que la masa va a cubrir todo el molde y la flor no va a salir, se nos va a quedar cerrada. Sacudo bien la masa y ya de nuevo al aceite. Vamos a mantener un poquito abajo y empezamos a hacer un ligero movimiento arriba, abajo, pero siempre sin subir el molde de golpe para que la flor se nos quede bien bonita. Ahí, mirad, ahora mismo sin tenedor. Voy a aguantarla un poquito por eso, para que no se me abra y quede bien bonita. Y soltamos. Esta la echamos un poquito para allá y mantenemos nuestro molde dentro del aceite. Así vamos a hacer hasta terminar nuestra masa. Como siempre, la experiencia es un grado, llevo hechas muchísimas. No os desesperéis si a la primera no sale, la primera se pega o la primera se rompe. Dos cosas que os pueden pasar con la masa. Si el molde está demasiado frío, si no ha llegado a esta temperatura que os he enseñado con la brocheta y con la gotita de masa, y el molde está demasiado frío, ¿qué va a pasar? Que al meterlo aquí en la masa no se va a pegar al molde. Entonces no se va a pegar y no nos va a salir la flor. Cuando veáis que al meter el molde no se pega, es que le falta temperatura. Cuando tenemos el molde demasiado tiempo en el aceite, ha tomado demasiada temperatura, el hierro está demasiado caliente. Si lo metemos en nuestra masa, ¿qué va a pasar? Que se va a pegar demasiado, se va a arrebatar la masa en el molde y cuando la queramos sacar en el aceite no va a haber manera, se va a quedar pegada y no va a salir. En ese caso, ¿qué deberíais hacer? Bueno, pues dejar el molde a un lado, acabar de hacer las flores que tengáis en el recipiente, si tenéis alguna, dejarlo enfriar, si se ha pegado al molde, retirarlo con mucho cuidadito, con la ayuda de un tenedor, lo retiráis y después, una vez que haya enfriado el aceite, volvéis de nuevo a meter el molde y dejáis que tome temperatura, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo voy a seguir terminando de hacer mis flores, voy a darle ya la vuelta. Bueno, ¿qué hacemos cuando tengamos las flores hechas?
Vamos a retirar, por eso a mí me gustan los tenedores, si queréis una pinza, pues una pinza. Ponemos boca abajo, sacudimos ligeramente, que escurra el aceite que se ha podido meter en la ranura y directamente, ahora os lo enseño, boca abajo al plato o a la bandeja para que escurra bien el exceso de aceite. Voy a retirar la otra y continúo. Voy a aprovechar ya a hacer algunas flores y aprovechar toda la masa. El otro tip, ¿qué pasa ahora cuando vamos a guardar nuestro molde? Pues mirad, un plato, el molde está muy caliente, acabo de terminar de hacer las flores, un papel absorbente, una bayeta de esas de cocina de papel absorbente encima, colocamos nuestro molde que está muy caliente para retirar el exceso de aceite. Mirad, si yo lo levanto, veis que tiene ahí exceso de aceite. Y vamos a dejar, muy importante, que el molde enfríe por completo, que esté completamente frío. Bueno, pues mi molde ya está frío, lo puedo tocar. Y tengo por aquí un par más de servilletas de estas absorbentes, porque el molde es muy grande, si fuera más chiquitín con uno me serviría. Como podéis apreciar, ha soltado el exceso de aceite, pero si yo paso el dedo por aquí, sigue teniendo aceite. Eso es muy importante porque mi molde, lo que va a hacer el aceite es protegerlo del óxido. No se va a estropear, no lo tenemos que fregar. Mirad, os lo voy a enseñar muy bien para que veáis que está súper limpio. Tiene aceite, pero no tiene nada de restos de masa. Entonces el molde no lo tenemos que fregar nunca. Vamos a colocarlo en el centro. Esta la vamos a retirar y la vamos a tirar porque tiene el exceso de aceite y eso no nos interesa para guardarlo. Colocamos en el centro y lo que hago yo con estas servilletas de papel absorbente es envolverlo. ¿Veis? Meto las puntas así para adentro, los recovecos de mis moldes, así de esta manera. Ya lo tengo listo para guardar. El molde se guarda así y no hay que lavarlo. Pero puede ser que os encontréis en cualquier situación. A mí me ha pasado con las mudanzas que he tenido, que cuando he ido a sacar los moldes de las cajas, por X motivos, pues a veces entra polvo. Veo el molde que al abrirlo está sucio, lleva mucho tiempo sin usarse, o tal vez habéis heredado un molde de vuestras abuelas, lleva mucho tiempo en un cajón con algún resto de algo, o no sabéis si lo ha tocado algún bichito o alguna cosa. Bueno, en ese caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es tan fácil como fregarlo. Sí, ya sé que se dice que los moldes nunca se friegan. Y es verdad, una vez que lo has usado, debes guardarlo así y no fregarlo. Pero si por cualquier motivo ajeno tu molde se ha ensuciado, se ha quedado exceso de masa pegada porque se te ha pegado son las primeras veces, tranquila. Vas a fregar tu molde con mucho cuidado. Lo dejas en remojo. Lo primero, no hay que frotar. Vas a fregar el molde como te he indicado al principio, lo vas a fregar con cuidado y lo vas a secar muy bien y lo vas a volver a curar. Así de fácil. Vuelves a curar tu molde y lo puedes usar en cualquier ocasión y lo tienes listo de nuevo. Cuando lo utilices, lo guardas así, no lo friegues, solo friégalo si es estrictamente necesario. Y con esto sí que ya me despido. Guarda tu molde en tu alacena, veis aquí ha manchado un poquito. Yo lo que hago es en la alacena donde guardo todos mis moldes o en el cajón donde los tengáis, ponéis una bayeta, un trozo de bayeta y los dejáis ahí puestos, tumbados como los guardéis vosotros y ya está, no se tocan. La próxima vez simplemente pones tu aceite, pones el molde desde un principio a calentar, utilízalo, te dejo la receta que es maravillosa en el primer comentario fijado, así que cura tu molde, utiliza la receta que estoy segura que te van a salir unas flores de lujo. Nos vemos como siempre en la próxima receta, fácil y no deliciosa como esta porque ha sido de trucos, pero sí de las flores deliciosísimas. Nos vemos, familia.